Bueno, les decía que se trata de un texto muy conocido, es el Salmo 23, el Salmo de David, donde lo he visto en camisetas, lo he visto detrás del parachoque de un auto o en el vidrio, en la luneta, en remeras, ¿no? Y comienza el Salmo 23, para muchos lo entienden así, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando leo esta traducción, o cuando leemos esta traducción, resulta raro, o diría yo, ¿cómo realmente entender esto? Porque ¿será verdaderamente que nada nos va a faltar? ¿Cómo podemos entender el resto del Salmo teniendo ese primer concepto? ¿Jesús acaso nos ha dicho que nada nos va a faltar? Esa es la pregunta clave, es decir, ¿será realmente así o qué es lo que dice verdaderamente el texto? ¿Es la traducción correcta? Porque Jesús, a lo largo de su ministerio, nunca les mintió a los discípulos. Por el contrario, muchas veces, por ejemplo, como en el libro de San Juan, el capítulo 16, versículo 33, Jesús les dijo lo siguiente: dice, estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, Jesús en ningún momento nos aseguró que las cosas nos iban a ir de bien en mejor y que íbamos a prosperar, que las cosas nos iban a ir pero súper bien si confiábamos en Él. Tal es así que hoy hasta nos venden el Evangelio de la prosperidad. Hasta hay personas que ponen sus manos y decretan: yo decreto que voy a quedarme, qué sé yo, que voy a tener este auto, voy a comprarme esa casa. Y quizás no entendieron todavía a Jesús. Jesús también le dijo a los discípulos en Mateo 16, les dijo lo siguiente, del versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, si alguno quiere seguir a Cristo, tiene que entender, tiene que comprender que las cosas no van a ser fáciles. Por eso Jesús en otras ocasiones dijo: el camino, ¿no?, que es ancho y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él, porque hay muchos que siguen una religión fácil, una religión sin ningún compromiso, una fe que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y entonces da lo mismo cualquier cosa. Una fe que nos permite transigir con la maldad. Pero si aquellos que realmente quieren seguir a Jesús, Jesús les dijo: la cosa no es fácil. Si quieren seguirme, ¿no?, dice, deben tomar su cruz. Es decir, el camino no va a ser fácil. Las cosas no van a ser sencillas. Jesús al punto tal dijo: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es salvar su vida? Cuando vos querés salir adelante en todas las cosas y triunfar en esta vida, muchas veces te vas a encontrar que es muy difícil hacerlo con justicia.
hacerlo con rectitud. Los poderosos y los ricos de este mundo, muy pero muy difícilmente, como Jesús dijo, consiguen la riqueza, consiguen el éxito, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dijo que Jesús que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida, es decir, aquel que sea capaz de seguir a Jesús, de oír su voluntad, de hacer su voluntad, se va a ver siempre en desventaja. Entonces, ¿cómo podemos entender este salmo? El Salmo 23, el Salmo de David, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Es eso realmente así? ¿O qué es lo que dice verdaderamente el Salmo? En otra traducción, el Salmo 23 dice lo siguiente. Jehová es mi pastor, nada me falta. Qué distinto suena. Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué dice esto el salmista? Jesús nos ha prometido cosas muy importantes, muy interesantes. Él no nos ha mentido diciéndonos que nos iba a ir bien, que todo el camino iba a estar allanado para todo. Es más, Jesús cuando alimentó a esa multitud con los panes y los peces, mucha gente seguía a Jesús y Jesús tuvo que decirle, ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Es decir, muchos seguimos a Jesús por lo que Jesús nos puede dar. Hay muchas personas que siguen a Cristo esperando recibir, y por eso lo llamo el Evangelio de la Prosperidad, recibir lo que ellos creen que son bendiciones, porque a veces pensamos que bendiciones tiene que ver con materiales, con cosas materiales. En el libro de Romanos el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. ¿Y todas qué es? Todas. Pero para que lo puedas entender es necesario que ames a Dios. El resto del Salmo dice realmente, si uno lo lee a partir de la buena lectura o de la buena traducción del primer párrafo, uno puede entender mejor el resto del Salmo. Y el texto del Salmo 23 continúa de la siguiente manera. Dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Es decir, Dios me va a dar descanso. ¿Y cómo es ese descanso? Es el descanso que yo recuerdo que cuando era chico y tenía problemas y me encontraba con dificultad a veces o estaba enfermo, yo corría a los brazos de mi mamá o a los brazos de mi papá y ellos me confortaban y me acompañaban, cuidaban de mí. Y a pesar del problema de salud que pudiera estar padeciendo, yo sabía que mis papás estaban ahí. De la misma manera que nosotros hoy podemos confiar plenamente que Dios está a nuestro lado, que Dios nos ve de manera constante, porque está escrito en su palabra que nosotros somos la niña de nuestros ojos. Somos tan pero tan importantes para Él. Y como Él sabe que en este mundo habremos de pasar por diferentes
problemas, como Él sabe que, como hoy, la mayoría de los problemas que estamos viviendo, tanto de salud como económicos, no son por casualidad, sino que son responsabilidad de otras personas. Que hay quienes son los que causan estos males. Por eso Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque Dios ve todo. Sus santos ángeles anotan, toman registro. Ellos ven nuestras aflicciones. Jesús nunca nos ha prometido que las cosas nos van a ir del todo bien. Él nos ha prometido a sostenernos, darnos el alimento a tiempo. De eso sí. Pero dice más todavía, ¿no es cierto? Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, Dios sabe que vamos a pasar momentos muy críticos. Aún vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Dios no nos ha prometido librarnos del valle de sombra y de muerte, sino que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, Dios sabe que en este mundo tendremos aflicción, pero si confiamos en Él, también triunfaremos como triunfó Él. Los justos heredarán la tierra y los impíos serán cenizas en nuestros pies. Qué lindo es poder entender la palabra de Dios y por eso es tan importante a veces las traducciones para que realmente nos den el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Jamás Jesús dijo, sígueme y nada te va a faltar. No. La experiencia de los discípulos que fueron llevados presos, que fueron atormentados, castigados, y la mayoría de ellos hasta encontró la muerte por causa de Cristo. Quizás no tengamos nosotros la misma suerte. Quizás tengamos la suerte de Juan, que terminó sus días predicando el Evangelio y, si no me equivoco, en la iglesia de Éfeso. Pero lo que sí Dios nos ha prometido es que si confiamos en Él, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pues si Él es el creador del universo, nosotros somos hijos del Creador. Y como hijos del Creador, herederos de todas las cosas que Él ha creado para nosotros. La verdadera fe no está en creer que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Sí que lo puede hacer. La fe es realmente confiar en Dios, aun cuando las cosas no son como yo esperaba. Jehová es mi pastor, nada me falta. Si tengo a Cristo, tengo todo. Pues Él es el dueño de todas las cosas. Y todo es mío. Así que quiera Dios que podamos en esta circunstancia tan difícil que nos está tocando atravesar, saber que constantemente nuestros ángeles contemplan el rostro
del Padre en el cielo y que Él a nosotros nos llama nuestros hermanos más pequeños. Así que tengamos plena confianza de que Dios está dirigiendo todas las cosas y aún lo que nos parece negativo o torcido, Dios se encargará de mostrarnos al final del camino que era necesario y que también Él, como un Padre amante, nos guardó, nos protegió y asimismo nos hizo padecer, si era necesario, por nuestro propio bien. Que tengas un hermoso sábado, que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a todos los que amas y los ayude en este momento tan importante. Que Dios te bendiga.